Pues ¿Qué hacían ustedes aquí? ¿Qué se dedicaban? Pues yo, cuando vine aquí, no sabía nada más que limpiar. Y iba, como entonces los de Benajeve tenían dinero, porque habían Claro, cogido las entonces parcelas, sí, entonces yo iba ahí y tenía todos los días trabajo. Y como era tan trabajadora, además de mi hora, que era a duro la hora, ¿eh? Madre mía, madre mía. 4 horitas, 4 duros. Madre mía. Pero luego me daban la bolsita con 2 tomates, 2 patatas, 2 huevos. Claro. Me recompensaba. Y Lola, es que yo no tomo café, ni leche, ni nada. No tomaba nada. Empezaba aquí a tomar café con leche. Y ya, pues, ¿tú qué sabes hacer, Lola? Yo, lo que hacen las mujeres. Claro. Todo lo que hacen las mujeres. Claro, claro. Y cuando me veían lavar y me veían pintar los bajos del patio y fregar una puerta, y pues sí, la vida, los días antes me han nacido limpiando, pues limpiar. Hombre. Y ahora ya cuando crecí, Sí, pues me sí, aprendí a cocinar. Y cuando no iba a ir el sábado y el domingo y había boda en el Bonaire, allá que me veía. Ah. Ah. Y en los comunianos esos que hay ahí, Los comunianos, claro. eso lo he estrenado yo. ¡Ostras! Con 30 niños y con 30 y pico. Madre mía, madre mía. Ah, pues. Para hacer de cenas, para hacer comidas, para Claro, poner claro, claro. los desayunos, para los bocadillos de 30 bocadillos todas las tardes. Imagínese. Y nada, todo con máquina, cortando los fiambres, el que quería longaniza, el que quería mortadela, el que quería chopes, media barra para cada uno, ala, 30 bocadillos. O sea que la vida me se ha hecho muy fácil, pero muy difícil. Ya. A base de trabajo. O sea, Sí. que lo que tengo no me la da nadie. No, vamos, seguro, seguro. Me dice la gente, a mí que no me digas, ya la he tenido que tocar una quiniela o algo. Pues no, entonces compraba una casa por 200.000 pesetas Claro, y entonces, trabajando los dos, Claro, aunque mis claro. hijos he tenido suerte que no se me ha puesto malos tampoco Ya. y no me han dado guerra, Desde luego. o sea, ni de la escuela yo lo he llevado al patronato para Una comer y suerte. todo el día allí. Sí. Yo he trabajado mucho tiempo en Bruguera. Ah, en Bruguera. Ah. Entonces cuando nos espabilamos un poco, porque ya aquí cuando yo vino era barrenero, era con el martillo. Sí. Y eso era un trabajo. Luego trabajó con tractores de cadena, que eso es muy pesado. Ostras. Y trabajaba todo el día, o sea, había turno. Eso, claro, esos son miles de horas. Arreglando campos y haciendo campos para plantar naranjos. Claro que se estaba transformando Sí. todo esto. O sea que le quiero decir que nosotros hemos trabajado duro. Gente trabajadora. Y yo ahí he trabajado Sí. 4 horas. Entraba a las 9 hasta las 2. A las 2 y 10, a las 2 y cuarto salía. Que había algún coche disponible para traerme bien, que no me iban a mi casa andando. Que andaba casi 1 kilómetro, para allá y otro para acá, todos los días. Lloviera, nevara, todo. Si llovía decía, Lola, ahora se espera, que ahora voy a por usted. Y van a por mí, porque claro, ella me lo decía así. Dice, ni por 1 peseta ni por 2 la voy a dejar perder. Ah, Mire si me quería. hombre, ya No, me porque, extraña, no me extraña. porque valía para lavar, para Claro, pintar, claro. valía para la cocina, Sí. valía para coser, valía Sí, para sí. planchar, No, seguro. de todo eso. Y claro, eso no lo encuentras, ¿no?